Claire Benton siempre consideró que su vida era bendecida. A los 37 vivía en un vecindario exclusivo de Portland, Oregón, en una hermosa casa artesanal con porche envolvente y jardín meticulosamente mantenido. Su esposo Daniel Benton era un arquitecto exitoso en una de las firmas principales de la ciudad especializada en diseño sostenible. Él trabajaba duro, a menudo quedándose hasta tarde en la oficina, pero siempre regresaba a casa con gestos considerados, listo para escuchar sobre el día de Claire. Claire trabajaba como enfermera registrada en el Hospital Memorial de Portland, dedicada a ayudar a otros en sus momentos más vulnerables. Sus colegas admiraban su paciencia y compasión, su capacidad para hacer que incluso los pacientes más asustados se sintieran cómodos. Ella siempre había querido hijos propios, pero después de años de intentar tratamientos de fertilidad y decepciones, habían aceptado con reluctancia que la paternidad podría no estar en su futuro. Aún así, Claire canalizaba sus instintos de crianza en su trabajo y su familia extendida, especialmente su media hermana Jenny, que era 18 años menor. Daniel y Claire se habían conocido en una recaudación de fondos benéfica hace más de 15 años, mientras ella todavía estaba en la escuela de enfermería, optimista y llena de sueños. Daniel, con su sonrisa confiada y planes ambiciosos, la había dejado impresionada. Dentro de 2 años estaban casados, comenzando lo que todos en su círculo social consideraban una asociación perfecta. Él diseñaba espacios hermosos, ella sanaba cuerpos rotos, ellos organizaban elegantes cenas festivas, se ofrecían como voluntarios en eventos comunitarios y parecían personificar el ideal del matrimonio moderno exitoso. Pero detrás de puertas cerradas, lo que parecía perfecto ya estaba comenzando a fracturarse. Los días de Claire seguían una rutina reconfortante. Ella se despertaba a las 5:30 de la mañana, preparaba un desayuno saludable para ella y Daniel antes de conducir al hospital para su turno de las 7 de la mañana en la sala pediátrica, donde cuidaba a niños luchando contra enfermedades graves. Muchos de sus colegas no podían entender cómo podía trabajar con niños enfermos dado sus propios problemas con la infertilidad, pero para Claire estos jóvenes pacientes llenaban un espacio en su corazón, incluso cuando a veces reabrían viejas heridas. Cuando su turno terminaba, a veces se sentaba en su auto reuniendo su fuerza emocional antes de dirigirse a casa. Últimamente Claire había estado llena de emoción que bordeaba la energía nerviosa. Su media hermana Jenny venía a quedarse con ellos indefinidamente mientras descubría sus próximos pasos en la vida. Claire recordaba vívidamente cuando su padre se había vuelto a casar y Jenny había nacido. Claire, ya con 19 años y dirigiéndose a la universidad, se había enamorado inmediatamente de su hermana bebé. A lo largo de los años, mientras su padre y madrastra viajaban frecuentemente por negocios, Claire se había convertido en una constante en la vida de Jenny, recogiéndola de la escuela, ayudando con la tarea, asistiendo a sus recitales de danza. Claire vio la próxima estadía de Jenny como una segunda oportunidad de nutrir, una oportunidad para guiar a su hermana hacia la edad adulta. Cuando Jenny finalmente llegó en un lluvioso martes por la tarde, Claire apenas podía contener su alegría. La chica que salió del Uber con 2 maletas de gran tamaño y una mochila parecía tanto familiar como extrañamente crecida. Jenny siempre había sido bonita, con los ojos verde profundo de su padre y los pómulos altos de su abuela, pero la adolescente torpe había florecido en una hermosa mujer joven. Aunque Claire notó inmediatamente las sombras bajo sus ojos y la calidad forzada de su sonrisa. Jenny había pasado recientemente por una ruptura difícil con su novio de la escuela secundaria, que se había ido a la universidad y rápidamente había encontrado a alguien nuevo. La angustia había contribuido a su decisión de tomar un año sabático antes de la universidad. Claire abrazó a su hermana fuertemente, inhalando el aroma familiar de su champú de fresa. Entre cariño, estás empapada, se preocupó, llevando a Jenny hacia la casa con Daniel siguiendo detrás cargando el equipaje más pesado. Mientras se instalaban en la sala de estar, Claire no podía evitar recordar a Jenny como una niña pequeña aferrada a su pierna en el primer día de jardín de infantes, suplicando llorosa a Claire que no se fuera. Jenny siempre había sido sensible, fácilmente herida por la dureza del mundo. Las frecuentes ausencias de su padre y la frialdad emocional de su madrastra habían dejado marcas que Claire todavía podía ver en la forma en que Jenny encorvaba ligeramente los hombros como si perpetuamente esperara decepción. Esa primera noche Claire observó con orgullo cómo Jenny y Daniel entablaban conversación durante la cena. Daniel haciendo preguntas consideradas sobre los intereses y planes de Jenny, mientras Jenny gradualmente se relajaba, su nervioso inquietarse disminuyendo mientras describía su pasión por la fotografía. ¿Ves?, pensó Claire cálidamente, se están llevando bien tal como esperaba. Ella no notó cómo la mirada de Daniel se demoraba un momento demasiado largo en el rostro de Jenny, o cómo Jenny se sonrojaba ligeramente cuando él elogiaba su ojo artístico.
Claire simplemente estaba feliz de tener a sus dos personas favoritas bajo un mismo techo, por fin una oportunidad de crear el ambiente familiar que siempre había anhelado. Dentro de la primera semana de la llegada de Jenny, Daniel se ofreció a ayudarla con solicitudes de trabajo. Tengo conexiones en varias galerías y firmas de diseño, mencionó casualmente una mañana mientras Claire se apresuraba a salir para un turno temprano. Podrían usar a alguien con buen ojo para la composición. El rostro de Jenny se iluminó con esperanza, la primera sonrisa genuina que Claire había visto desde su llegada. «Oh, eso sería increíble, Daniel, gracias», dijo efusivamente. Claire le sonrió a ambos, agradecida por la consideración de Daniel mientras les besaba a ambos, despidiéndose antes de apresurarse a su auto. Ella no vio la mirada calculadora que cruzó brevemente el rostro de su esposo. Durante las siguientes semanas el horario de Claire en el hospital se intensificó cuando un compañero de trabajo se fue de licencia médica inesperada. Claire se ofreció como voluntaria para cubrir los turnos adicionales, secretamente agradecida por la distracción del creciente vacío que a veces sentía en casa. Ella no se dio cuenta de que estas ausencias estaban creando oportunidades perfectas para que Daniel y Jenny pasaran tiempo a solas juntos. Al principio sus interacciones parecían completamente apropiadas. Él revisaría su portafolio, sugeriría mejoras y haría llamadas a contactos profesionales. Ocasionalmente tomarían café juntos para discutir sus opciones y planes futuros. El primer momento verdaderamente inapropiado vino después de que Jenny recibiera un correo electrónico de rechazo de una galería sobre la que había estado entusiasmada. Daniel la encontró llorando en la cocina tarde una noche. Se sentó a su lado en el mostrador de la isla, sus hombros casi tocándose. «No saben lo que se están perdiendo», dijo suavemente, su voz más profunda de lo habitual. «Tienes una perspectiva única, Jenny». Cuando ella miró hacia arriba agradecida, él extendió la mano para colocar un mechón de cabello detrás de su oreja, sus dedos permaneciendo contra su mejilla. Lo que había comenzado como consuelo cruzó una línea invisible mientras su pulgar suavemente limpiaba una lágrima. En las semanas que siguieron, Daniel comenzó a elaborar una estrategia cuidadosa. Sus interacciones con Jenny evolucionaron de una manera que parecía natural para ella, pero fueron meticulosamente calculadas por su parte. Él notó cómo ella se iluminaba cuando recibía atención y cuán fácilmente respondía a pequeños gestos de amabilidad. Después de su momento inicial en la cocina, los toques se volvieron más frecuentes. Daniel pondría su mano en la parte baja de su espalda cuando le mostraba algo en la computadora. Casualmente rozaría sus dedos contra los de ella al pasar una taza de café. Cada gesto tan breve y aparentemente inocente que Jenny apenas tenía tiempo de cuestionarlo. Para la tercera semana de su estancia, Daniel comenzó a traer pequeños regalos para Jenny. Una cámara vintage que casualmente vio en el escaparate de una tienda. Un libro de su fotógrafo favorito que estaba justo en la mesa de ofertas en la librería. Una elegante pulsera de plata que le recordaba su espíritu artístico. Siempre presentaba estos regalos cuando Claire estaba trabajando turnos tardíos, cuidadosamente estableciendo rituales privados y bromas internas que excluían a su esposa. «Ves las cosas de manera diferente que la mayoría de las personas», Daniel le dijo a Jenny una noche mientras se sentaban revisando sus fotografías en su oficina en casa, la puerta no completamente cerrada. «Claire es práctica y compasiva, pero no tiene tu sensibilidad para la belleza». Se inclinó más cerca, su hombro presionando contra el de ella. «Tú y yo nos entendemos de una manera que otros no». Jenny se encontró cada vez más confundida por sus propios sentimientos. Admiraba la confianza y éxito de Daniel, cómo se movía decisivamente por el mundo. Atesoraba sus consejos y atención. Cuando él la elogiaba, ella se sentía vista de una manera que nunca antes había experimentado. Sin embargo, bajo esta gratitud acechaba una sensación inquietante de que se estaban cruzando límites. Daniel hábilmente creaba pequeñas cuñas entre las hermanas. Cuando Claire sugería llevar a Jenny de compras, él mencionaría una inauguración de galería que pensaba que Jenny disfrutaría en su lugar. Sutilmente enfatizaría las diferencias en sus gustos e intereses. «Claire realmente no entiende la fotografía contemporánea», diría casualmente, «o tu hermana tiene buenas intenciones pero todavía te ve como una niña». El momento crucial llegó en una lluviosa tarde de domingo cuando Claire había sido llamada para un turno de emergencia en el hospital. Jenny estaba sentada en la sala acurrucada con un libro mientras Daniel trabajaba en su oficina en casa. Ella escuchó sus pasos detenerse en la entrada y
levantó la mirada para encontrarlo observándola con una intensidad que le cortó la respiración. He estado pensando en ti todo el día, dijo él con voz más baja de lo habitual. Cruzó la habitación y se sentó junto a ella lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler su colonia. No puedo concentrarme en nada más. Daniel había orquestado este momento cuidadosamente. Se había ofrecido voluntariamente para ayudar a Claire a arrancar su auto esa mañana sabiendo que la batería estaba bien pero desconectando un cable de bujía que fácilmente reconectó después de que ella se fue. Esto no está bien, susurró Jenny, sus manos temblando mientras él se inclinaba para besarla, pero su resistencia se derrumbó bajo el peso de sus palabras. He tratado de luchar contra esto, le dijo con angustia convincente, pero hay algo entre nosotros que nunca antes había sentido, ni siquiera con Claire. Su confesión hizo que Jenny se sintiera especial y terrible a la vez. Lo que siguió sucedió en una mancha borrosa de emociones contradictorias. Emoción al ser deseada por este hombre realizado. Vergüenza aguda por traicionar a su hermana. Culpa mezclada con una emoción prohibida. Más tarde se dijo a sí misma que había tomado una decisión adulta mientras ignoraba la voz que susurraba que había sido metódicamente conducida a este momento. Después Daniel inmediatamente estableció las reglas de su secreto. Claire nunca entendería lo que tenemos, dijo acariciando el cabello de Jenny. Ella te ama pero no vería esto por lo que es. Intentaría separarnos, pensaría que me estoy aprovechando de ti. Sus palabras plantaron el miedo de que compartir su relación destruiría todo. Esto es nuestro, susurró. Solo nuestro. Jenny asintió sintiéndose simultáneamente especial y atrapada. Se dijo a sí misma que así es como se sentía la independencia tomando decisiones adultas complicadas, incluso difíciles. Vivir bajo un mismo techo se convirtió en una elaborada actuación. Desayunos juntos los tres, Daniel discutiendo planes de trabajo, Claire revisando su horario del hospital, Jenny mencionando solicitudes de trabajo. En la superficie parecían una unidad familiar de apoyo, pero debajo de esta escena ordinaria corrían corrientes de tensión y secreto. Daniel pasaría detrás de la silla de Jenny, su mano brevemente apretando su hombro cuando Claire miraba hacia otro lado. Jenny captaría su mirada a través de la mesa manteniéndola un momento demasiado largo antes de concentrarse culpablemente en su plato. Claire charlaba sobre dramas hospitalarios y noticias del vecindario, aparentemente inconsciente de la comunicación silenciosa que sucedía a su alrededor. Claire comenzó a notar pequeños cambios en el comportamiento de Jenny. Su hermana, una vez gregaria, se volvió más callada, más retraída, especialmente cuando los tres estaban juntos. Jenny, quien siempre había compartido todo, ahora daba respuestas vagas cuando se le preguntaba sobre su día. Varias veces Claire entró en habitaciones para encontrar conversaciones deteniéndose abruptamente. Hubo momentos en que Jenny casi se quebró bajo el peso de la culpa. Una noche, mientras Claire la ayudaba con la ropa compartiendo historias de su infancia, Jenny sintió la verdad subiendo por su garganta. Abrió la boca lista para confesar todo, pero luego recordó las advertencias de Daniel de que Claire la enviaría lejos, nunca perdonaría a ninguno de los dos. Las palabras murieron sin ser pronunciadas. Las cenas familiares se convirtieron en ejercicios de tensión oculta. Daniel interpretaba su papel a la perfección, discutiendo proyectos de arquitectura, describiendo contactos a los que había contactado en nombre de Jenny, haciendo preguntas consideradas a Claire sobre su día. Para observadores externos habría parecido el esposo y cuñado perfecto y solidario, pero debajo de la mesa su pie presionaría contra el de Jenny. Sus ojos comunicarían significados secretos. Jenny se sonrojaría en su copa de vino mientras Claire servía el postre. La escena doméstica ordinaria ocultaba una red de engaño que se volvía más compleja con cada día que pasaba. La primera evidencia concreta apareció cuando Claire encontró un recibo de un costoso collar de plata que nunca había recibido. Lo notó mientras clasificaba papeles en la oficina de Daniel buscando documentos de seguro. Más tarde esa noche notó a Jenny usando un delicado collar de plata que no había visto antes. Cuando le preguntó al respecto, Jenny lo tocó nerviosamente y murmuró algo sobre comprarlo ella misma. Una semana después, Claire tomó prestado el teléfono de Daniel para llamar al hospital cuando el suyo murió. Apareció una notificación de mensaje de texto de Jenny: ya te extraño, no puedo esperar hasta. El resto no era visible. Cuando mencionó esto casualmente a Daniel, él explicó suavemente que Jenny estaba emocionada por una entrevista de galería que él había arreglado. Creo que estoy perdiendo la cabeza, Claire confió a su mejor amiga Sara durante su reunión semanal para tomar café. Algo se siente mal en mi propia casa, finalmente admitió. Pero eso es una locura, ¿verdad? Daniel no pudo terminar la frase. Sara extendió la mano a través de la mesa para apretar su mano. Confía en tus instintos, Claire dijo en voz baja. Por lo general tienen razón.
Clyde primero notó el patrón en una mañana de martes. Jenny se había apresurado al baño por tercer día consecutivo, su rostro pálido y demacrado. Como enfermera, Clyde reconoció los signos inmediatamente, pero los descartó tratando de no sacar conclusiones apresuradas. Jenny había estado actuando extrañamente durante semanas, más emocional de lo habitual, alternando entre felicidad inexplicable y retraimiento lloroso. A la mañana siguiente, Clyde deliberadamente dejó una prueba de embarazo en el mostrador del baño de Jenny antes de salir para su turno. Cuando regresó a casa esa noche, la casa estaba inusualmente silenciosa. Clyde encontró a Jenny sentada en su cama mirando sus manos. La prueba usada yacía a su lado, el resultado positivo inconfundible. Jenny, susurró Clyde, su voz apenas audible. Jenny levantó la mirada, su rostro surcado de lágrimas, ojos rojos e hinchados. Lo siento mucho, Clyde sollozó, su cuerpo plegándose sobre sí mismo. Nunca quise que nada de esto sucediera. Nunca quise hacerte daño. Clyde permaneció congelada en la entrada mientras las palabras de Jenny salían en un torrente de culpa y confusión. Al principio las palabras no tenían sentido, luego su significado la golpeó con fuerza física. Daniel, su esposo, y Jenny, su hermana pequeña. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con voz extraña y distante a sus propios oídos. 2 meses, susurró Jenny, incapaz de mirarla. Comenzó después de que me mudé. Él dijo que nunca había sentido esto antes. Dijo que tú no entenderías. Cada palabra atravesaba a Clyde como un fragmento de vidrio. Imágenes pasaron por su mente: el collar de plata, los mensajes de texto, los repentinos alejamientos, las miradas prolongadas. Todas las señales que se había negado a ver, todas las advertencias que había descartado. Las emociones de Clyde circulaban con velocidad vertiginosa. Primero shock que la dejó entumecida e incrédula. Luego traición tan aguda que la dobló, obligándola a agarrarse del marco de la puerta para sostenerse. Pero mientras observaba la forma temblorosa de Jenny, algo cambió dentro de ella. La enfermera en ella, la hermana mayor, la protectora, tomó el control. Vio no solo la traición de su esposo, sino su calculada explotación de una chica vulnerable. Jenny ni siquiera tenía 20 años, una chica todavía encontrando su equilibrio en la edad adulta. Daniel tenía 44, un profesional establecido, un hombre que había aislado y manipulado sistemáticamente a su hermana. El shock de Clyde se cristalizó en algo más duro y más enfocado. Rabia, no hacia Jenny sino por ella. ¿Te dijo que era especial?, preguntó Clyde, su voz más firme ahora. ¿Te dijo que nadie entendería? ¿Qué tenía que ser un secreto? Jenny levantó la mirada, sorprendida por el cambio en el tono de Clyde. Asintió lentamente. Dijo que me odiarías, que me enviarías lejos. Clyde cruzó la habitación y se sentó junto a su hermana, tomando sus manos frías. Escúchame, Jenny. Esto no es amor. Esto no es una relación entre iguales. Daniel te ha estado manipulando desde el principio. Lo que ha hecho es depredador. Es abuso de poder. Jenny sacudió la cabeza en negación automática, pero Clyde continuó. Estás embarazada y apenas has salido de la escuela secundaria. Él tiene edad suficiente para ser tu padre. Él planeó esto, Jenny. Todo. Mientras Clyde hablaba, vio confusión, luego duda parpadear en el rostro de Jenny. Pero él me ama, protestó Jenny débilmente. Clyde reconoció las palabras de Daniel plantadas en la mente de su hermana. Eso es lo que los hombres como Daniel siempre dicen, explicó suavemente. Te aíslan, te hacen dependiente de ellos, te convencen de que nadie más entenderá. Es manipulación de manual. La comprensión comenzó a amanecer en los ojos de Jenny, seguida por horror. ¿Qué voy a hacer?, susurró, su mano moviéndose inconscientemente hacia su estómago. Clyde enderezó sus hombros. Primero vamos a documentar todo. Luego iremos a la policía. Ninguna de ellas notó la sombra que pasó por la entrada, los pasos retirándose rápidamente por el pasillo. Daniel estaba en su oficina en casa, su mundo cuidadosamente construido derrumbándose a su alrededor. Había regresado temprano de una reunión esperando encontrar a Jenny sola, en cambio había escuchado todo. Su mente corría calculando riesgos y escenarios. Clyde iría a la policía. Habría cargos. Su reputación, su carrera, su libertad, todo desaparecido. El embarazo complicaba todo, haciendo imposible la negación. Algo frío y resuelto se asentó en él. Arriba, Clyde ayudó a Jenny a documentar todo. Fechas de encuentros, mensajes de texto, regalos, la progresión de la manipulación de Daniel. Sus manos estaban firmes, su mente enfocada en proteger a su hermana. Cuando terminaron, Clyde alcanzó su teléfono. Voy a llamar a Sara, dijo. Quiero asegurarme de que todo esté registrado en algún lugar seguro. Marcó el número de su mejor amiga. Sara, soy yo, dijo cuando el buzón de voz respondió. Necesito que escuches con atención. Daniel ha estado teniendo una aventura con Jenny. Está embarazada. Vamos a ir a la policía esta noche, pero quería que alguien más supiera lo que está sucediendo.
Él la ha estado manipulando desde el principio. Tengo evidencia, textos, fotos, fechas, todo. Te llamaré desde la comisaría. Daniel escuchó a Claire moviéndose arriba recogiendo cosas. Su fachada finalmente se había agrietado, el arquitecto encantador y exitoso revelando al depredador calculador debajo. Escuchó la llamada telefónica de Claire, captó fragmentos sobre evidencia, comisarías de policía. Cuando Claire entró en la cocina él estaba esperando, rostro compuesto pero ojos fríos. ¿Vas a algún lado?, preguntó. Claire se detuvo, su bolso fuertemente agarrado. Te he protegido por demasiado tiempo, Daniel dijo con voz firme. Encubrí tus cambios de humor, tu comportamiento controlador, tus mentiras. Ya no más. Algo en Daniel se quebró ante su desafío. Se movió hacia el mostrador donde había preparado 2 copas de vino anteriormente. Un último trago entonces. Por 15 años de matrimonio. Claire dudó, luego tomó la copa deseando que esta última confrontación terminara. No notó el ligero residuo en el fondo, los sedantes de su propia receta disueltos completamente. Dentro de 20 minutos Claire sintió que la habitación giraba, sus extremidades se volvían pesadas. ¿Qué hiciste?, logró susurrar mientras tropezaba contra el mostrador. Daniel observó impasible mientras ella luchaba contra los poderosos sedantes. Cuando finalmente colapsó él se movió metódicamente sin emoción en su rostro. La llevó arriba al baño arreglando su cuerpo inerte en la bañera. Con precisión quirúrgica tomó sus propias tijeras de enfermería y creó profundos cortes en sus muñecas. Luego escribió una nota dejándola junto a la bañera. Fracasé como esposa, fracasé como mujer, no merezco esta vida. Colocó la prueba de embarazo cerca creando su narrativa. Para la mañana todo habría terminado, la voz de Claire permanentemente silenciada. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la casa Benton iluminando a los oficiales de policía moviéndose metódicamente por las habitaciones. La detective Jessica Miller examinó la escena del baño, sus ojos experimentados captando cada detalle. El cuerpo de Claire Benton había sido descubierto por su esposo a las 6:30 de la mañana cuando él afirmó haberse despertado y encontrado que ella no estaba en su cama. La evidencia inicial apuntaba a suicidio, los cortes en sus muñecas, la nota escrita, la falta de entrada forzada o signos de lucha. Había estado luchando con depresión durante años, explicó Daniel, su voz quebrantándose apropiadamente, sus ojos enrojecidos. Los tratamientos de fertilidad, las decepciones, todo causó estragos. Miró hacia el pasillo donde Jenny estaba sentada acurrucada y pálida. Descubrir que su hermana estaba embarazada fue el golpe final. Jenny no había hablado desde que llegó la policía. Estaba sentada envuelta en una manta, sus ojos vacíos, su cuerpo temblando periódicamente. Cuando la interrogaron simplemente negó con la cabeza, incapaz de formar palabras. Está en estado de shock, explicó el médico forense. Daniela sintió solemnemente colocando una mano protectora en el hombro de Jenny, sus dedos clavándose ligeramente. Soy todo lo que tiene ahora, le dijo a la detective Miller. Me aseguraré de que reciba ayuda. Miller asintió, pero algo sobre la escena molestaba sus instintos profesionales. El dolor se sentía actuado de alguna manera, la dinámica entre el esposo y la cuñada extrañamente tensa. Por la tarde la noticia se había extendido por el vecindario. Daniel había elaborado cuidadosamente su narrativa enfatizando la larga batalla de Claire con la infertilidad, sus recientes cambios de humor, su lucha por aceptar que su hermana menor estaba embarazada mientras ella nunca podría concebir. Ella amaba demasiado a Jenny para mostrar su dolor, le dijo al supervisor de Claire, su voz espesa de emoción. Escondió su sufrimiento de todos. Cada sentimiento comprensivo, cada condolencia murmurada reforzaba más su historia, consolidando aún más la narrativa del suicidio en la mente de todos. Cuando la casa finalmente se vació de visitantes, Daniel encontró a Jenny empacando sus maletas. ¿A dónde crees que vas?, preguntó, su tono suave desmentido por la frialdad en sus ojos. No puedo quedarme aquí, susurró ella, sus primeras palabras desde la mañana. No después de lo que pasó. Daniel cerró la puerta del dormitorio con deliberada quietud. No vas a ninguna parte, Jenny. Su voz permaneció suave pero transmitía una amenaza inconfundible. Recuerda que Claire pensaba que estaba siendo manipulada. Si te vas ahora, empiezas a hablar, la gente podría creerle. Podrían preguntarse si su muerte no fue realmente un suicidio. Se acercó más, su mano descansando sobre su estómago, a un plan. Además, ahora somos una familia. Estás llevando a mi hijo. Jenny lentamente desempacó su maleta, lágrimas deslizándose silenciosamente por su rostro. En el funeral de Claire, Daniel interpretó su papel a la perfección. Permaneció de pie saludando a los dolientes, su mano nunca abandonando el brazo de Jenny. Para los observadores parecía el cuñado protector apoyando a la hermana afligida de su esposa. Solo Jenny
Jenny sentía la presión controladora de su agarre, la forma en que monitoreaba cada una de sus interacciones. Cuando Sara, la mejor amiga de Clyde, se acercó a Jenny con preguntas, Daniel intervino hábilmente. Está demasiado frágil ahora, explicó alejando a Jenny. Más tarde en el cementerio, mientras otros se dispersaban, Daniel acercó a Jenny susurrando en su oído. Necesitamos protegernos mutuamente ahora. Si alguien descubre lo que realmente sucedió, se llevarán al bebé. ¿Es eso lo que quieres? La detective Miller se sentó en su escritorio revisando el informe de autopsia de Clyde Benton con creciente inquietud. Los resultados toxicológicos mostraban niveles significativos de sedantes en su sistema. Activan de su propia receta, pero en cantidades que parecían excesivas para alguien que planeaba cortarse las muñecas. El especialista en caligrafía había notado que la nota de suicidio estaba escrita a máquina en lugar de a mano, inusual en suicidios emocionalmente impulsados. Lo más preocupante, los colegas de Clyde la describían constantemente como emocionalmente resistente y recientemente emocionada por la estancia prolongada de su hermana. Le compró a Jenny una canasta de regalo de bienvenida el día antes de morir, informó una enfermera. No sonaba como alguien a punto de acabar con su vida. El caso cambió dramáticamente cuando Sarah Lawrence llegó a la estación aferrando su teléfono. Tengo un mensaje de voz de Clyde, explicó urgentemente. De la noche que murió. Miller escuchó el mensaje, sus sospechas cristalizándose mientras la voz de Clyde detallaba la aventura de Daniel con Jenny, el embarazo, la manipulación, sus planes de ir a la policía. Me llamó a las 9:17 de la noche, explicó Sarah. Por la mañana estaba muerta. Miller ordenó inmediatamente un análisis forense más detallado de la escena. Los resultados fueron reveladores: patrones de salpicaduras de sangre inconsistentes con autolesión, sin huellas dactilares en las tijeras a pesar de las manos de Clyde cubiertas de sangre. Mientras tanto, el control de Daniel sobre Jenny se intensificó. Instaló cámaras de seguridad alegando preocupación por su seguridad. Monitoreaba sus llamadas telefónicas, limitaba sus visitantes, insistía en llevarla y traerla de las citas médicas. La gente está haciendo preguntas, le dijo tarde una noche, su exterior tranquilo finalmente agrietándose. Esa detective sigue viniendo. ¿Qué has estado diciendo? Cuando Jenny protestó su inocencia, él agarró sus muñecas magullándolas. Si caigo por esto, tú también caes, Iseo. Eres igualmente culpable. ¿Quién criará a tu bebé desde la prisión? Pero a medida que pasaban las semanas, Jenny comenzó a recordar las palabras de Clyde sobre manipulación y control. Encontró el diario de enfermería de Clyde escondido en un cajón, pasaje sobre reconocimiento de abuso que Clyde había documentado durante meses. Leyendo las ideas de su hermana, algo se rompió en Jenny. Clyde había tratado de protegerla incluso al descubrir la traición definitiva. Cuando la detective Miller apareció en su cita prenatal habiéndola rastreado a través de los registros del hospital, Jenny tomó su decisión. Necesito contarle lo que realmente sucedió la noche que murió mi hermana, dijo, sus manos protegiendo su estómago. Clyde no era suicida. Estaba tratando de salvarme de él. La detective Miller grabó la declaración de Jenny en una habitación tranquila del hospital, lejos de los ojos vigilantes de Daniel. Durante 3 horas Jenny habló, su voz haciéndose más fuerte mientras detallaba todo: la manipulación gradual, la seducción calculada de Daniel, el embarazo, la confrontación con Clyde. Lo más crítico, describió la noche de la muerte de Clyde, cómo Daniel la había interceptado cuando intentaba irse con Clyde, cómo le había ofrecido a su hermana una copa de vino, cómo Clyde se había desorientado y confundido. Él me dijo que ella solo estaba molesta, que se le pasaría durmiendo, explicó Jenny, lágrimas corriendo por su rostro. Pero a la mañana siguiente me despertó diciendo que ella se había lastimado. El informe actualizado del médico forense confirmó que la sangre de Clyde contenía 3 veces la dosis normal de su Ativan recetado, suficiente para dejarla inconsciente e incapaz de infligirse sus propias heridas. Daniel Benton fue arrestado en su firma de arquitectura al día siguiente. Mantuvo su fachada compuesta incluso mientras los oficiales lo conducían por la oficina esposado. Los equipos de noticias locales capturaron el momento en que la respetada figura de la comunidad fue colocada en la parte trasera de un coche de policía, su expresión finalmente quebrándose mientras las cámaras destellaban. La historia explotó en los medios locales, luego los medios nacionales la recogieron enmarcándola como un inquietante relato de manipulación, traición y asesinato. Antiguos clientes, colegas y vecinos expresaron conmoción e incredulidad ante las acusaciones. Siempre fue tan encantador, tan normal, dijo un vecino a los reporteros. Supongo que nunca conoces realmente a alguien. 6 meses después, el tribunal del condado de Portland estaba lleno cuando comenzó el juicio. La fiscal Rebecca Chen construyó metódicamente su caso presentando la evidencia forense que probaba que Clyde no podría haberse cortado sus propias muñecas mientras estaba fuertemente sedada.
Expertos en toxicología testificaron sobre los niveles de Ativan en el torrente sanguíneo de Clyde. Sarah reprodujo el mensaje de voz de Clyde para la atónita sala del tribunal. La voz de Clyde desde más allá de la tumba explicando exactamente lo que había sucedido y lo que temía que pudiera ocurrir. El equipo de defensa de Daniel argumentó que Clyde había sido mentalmente inestable, que los sedantes fueron autoadministrados, que Jenny estaba mintiendo para protegerse de los cargos. Pero sus argumentos se desmoronaron a medida que se acumulaba más evidencia: análisis de salpicaduras de sangre, inconsistencias en la escena del crimen, testimonios de testigos del personal del hospital sobre el estado mental positivo de Clyde. Jenny testificó con 7 meses de embarazo, su vientre visible debajo de su modesto vestido negro. Habló con notable claridad describiendo cómo Daniel la había aislado y manipulado. Tenía 19 años y estaba afligida y perdida, explicó. Él me hizo creer que era el único que me entendía, que lo que estábamos haciendo no estaba mal. No vi hasta demasiado tarde que Clyde estaba tratando de salvarme. El jurado deliberó durante solo 4 horas antes de emitir su veredicto culpable de asesinato en primer grado. Mientras se leía el veredicto, Jenny colocó ambas manos en su estómago, lágrimas fluyendo libremente. En ese momento sintió la presencia de Clyde, una sensación de vindicación que trascendía la sala del tribunal. 3 semanas después del veredicto, Jenny dio a luz a una niña en el mismo hospital donde Clyde había trabajado. El parto fue difícil tanto física como emocionalmente, trayendo alegría teñida de dolor y culpa. A través de terapia intensiva de trauma, Jenny comenzó a entender cómo había sido victimizada, cómo Daniel había explotado su vulnerabilidad y juventud. Fuiste preparada, explicó suavemente su terapeuta. Fuiste manipulada por alguien que sabía exactamente cómo explotar tus inseguridades. Después de mucha introspección y asesoramiento, eligió la adopción abierta, colocando a su hija con una pareja amorosa pero manteniendo derechos de contacto. Quiero sanar y crecer antes de poder ser la madre que ella merece, explicó Jenny. Es la elección más amorosa que puedo hacer ahora mismo. En una mañana gris de octubre, Daniel Benten permaneció inexpresivo mientras el juez lo sentenciaba a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Abusaste de tu posición de confianza y autoridad para manipular a una joven vulnerable, declaró el juez. Y cuando tu esposa trató de proteger a su hermana, la asesinaste a sangre fría, presentándolo como un suicidio. El tribunal no puede encontrar factores atenuantes que justifiquen clemencia. Más tarde ese día, Jenny visitó la tumba de Clyde por primera vez desde el funeral, colocando rosas blancas contra la lápida. Lo siento, susurró. Y gracias por tratar de salvar. Un año después de la muerte de Clyde, el Hospital Memorial de Portland dedicó un nuevo centro de apoyo a pacientes en su nombre, centrándose en recursos para víctimas de abuso doméstico y manipulación. Jenny cortó la cinta, sus manos firmes, sus ojos claros. Se había inscrito en cursos prerequisitos de enfermería en el colegio comunitario, inspirada por la compasión y el cuidado de Clyde por los demás. El dolor y la culpa nunca desaparecerían completamente, pero se habían transformado en algo útil, una determinación de ayudar a otros a reconocer las señales de advertencia que ella había pasado por alto. En sus sesiones semanales de terapia, Jenny continuó procesando sus experiencias. Todavía tengo sueños donde podría haberla salvado, admitió. Su terapeuta sintió comprensivamente. La curación no es lineal, le recordó a Jenny, pero estás reconstruyendo tu vida en tus propios términos ahora. Esto era cierto. Jenny visitaba a su hija mensualmente, viéndola crecer en un hogar amoroso. Era voluntaria en el centro Clyde Benten, hablando con mujeres jóvenes sobre cómo reconocer la manipulación y el abuso. Estaba recuperando su identidad pieza por pieza, día a día. El camino por delante seguía siendo largo y desafiante, pero por primera vez desde aquel día lluvioso cuando había llegado a la casa de su hermana, Jenny podía vislumbrar un futuro definido no por lo que había perdido, sino por lo que estaba decidida a convertirse.